si encontramos este versículo y podemos leerlo. Si todos estamos ahí, a ver si me dices amén, si todos lo encontramos ya. Amén. Entonces miren, Primera de Samuel, el capítulo 2, vamos a leer el versículo 12. Sí, el versículo 12 de Primera de Samuel, el capítulo 2, el versículo 12. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira lo que dice el título, el pecado de los hijos de ¿quién? Y mira lo que dice el versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres, ¿qué eran hombres? Impíos. Y no tenían conocimiento de ¿quién? Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metían en el perol de la olla, ¿no? En la olla, el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Amén. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne, que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Amén o no amén. ¿Sí? Paremos ahí un poquito, hermano, y cerremos nuestras vistas. Y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias por esta palabra. Señor, yo te doy gracias por permitir ser un instrumento tuyo en este momento para poder compartir tu palabra a tu pueblo. Porque tu pueblo necesita un alimento. Porque necesitamos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, para seguir mejorando. Señor, este instrumento que somos nosotros, que muera este hombre para que tú te glorifiques en medio de esta congregación. Señor, aviva el fuego dentro de ellos y que esta palabra nos ayude a abrir el entendimiento que nosotros, Padre, un día pusiste en cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias por esta tarde, esta oportunidad de estar aquí delante de mis hermanos y pidiendo, Señor, y sabiendo que tu Espíritu Santo se mueva dentro de esta congregación. Y en la vida de cada uno de nosotros ponga temor, ponga respeto y reverencia a tu palabra. Señor, en este momento dejamos todo conocimiento humano en tus manos y que venga el discernimiento espiritual de tu palabra para que este pueblo pueda coger lo que usted tiene para ellos. Señor, tu palabra nunca regresa vacía, sino que da el fruto por el cual usted lo envía. Y creemos, Señor, que esta palabra que hoy sale de tus labios, Señor, es para este pueblo. Amén. Y que nos va a ayudar, Señor, a poder seguir adelante. Gracias le doy, mi Dios, por todas las oportunidades que nos da, por la vida, por nuestra familia y por todo lo que hace con cada uno de nosotros. Gracias le damos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tomemos asiento, hermano. Tomamos asiento y compartimos esta palabra. Mira, yo quiero hablarlo contigo un poquito, ir avanzando. Tú conoces quién era Elí. Nosotros hemos escuchado quién era Elí, porque dice que los hijos de Elí, comienza el versículo 12 diciendo los hijos de Elí. ¿Qué eran los hijos de Elí? ¿Cómo dice el versículo 12? ¿Qué eran los hijos de Elí? Impíos. ¿Y qué más dice? Y no tenían ningún tipo de conocimiento de Jehová, de Dios. No conocían a Dios. A ver, dile al que está a tu lado, no conocían a Dios. Y ahora la pregunta es, ¿y tú lo conoces? A ver, dile de nuevo, ¿y tú lo conoces? ¿No? Mira, ahora la pregunta, hermano, que te hago en esta mañana, en esta tarde ya, ¿no? Ya es el mediodía. La pregunta es, ¿quién era Elí? ¿Quién era Elí? ¿Quién era Elí? Era un sacerdote que tenía el sacerdocio en un pueblo llamado Silo. Y ahí ejercía su sacerdocio. Hermano, era un sacerdote. Hoy en día podemos decir era un pastor, un evangelista, un maestro de la palabra del Señor. Hermano, Elí predicaba a todo el pueblo, Elí enseñaba a todo el pueblo, era el sumo sacerdote, era el sacerdote del pueblo de Silo. Entonces, hermano, ahora vemos que Elí era el sacerdote o era el pastor de la congregación de Silo. Era el pastor de Silo, Elí. Pero ahora vemos este caso, siendo el pastor o siendo el sacerdote de Silo,
¿Cómo puede ser posible que su propia casa no conozca a Dios? Mira, hermano, ¿cómo puede ser posible que él, siendo el sumo sacerdote, siendo el sacerdote, hermano, no tomemos lo sumo, pero siendo el sacerdote de Silo, el pueblo de Silo tenía el sacerdote llamado Elí, y ahora vemos, hermano, que su casa, sus hijos, no conocían de Dios, no tenían ningún conocimiento? ¿Cómo puede ser que Elí se preocupara más en predicar fuera que ganarse primero a los que estaban dentro de su casa? ¿Te imaginas cómo Elí era respetado en el pueblo por ser el pastor del pueblo? Pero en su casa había gente que se estaba perdiendo. Había gente que no tenía conocimiento de Dios. Aquí voy a tomar 2 puntos y vamos a continuar. Puede ser que Elí llevaba una doble vida. ¿Por qué? Porque Elí era algo en la calle, algo delante de la congregación, y en su casa era otra persona. Puede ser que aquí en la congregación somos algo y fuera de la congregación somos otro tipo de persona. Tú conoces personas, hermano, que aquí dentro de la congregación pareciera que si el Señor viniera nos vamos todos. Mira, si acá está Fernandinho con su celular, si mira, hermano, nosotros vemos y tomáramos una foto ahorita, todos parecieran que nos vamos con el Señor, porque toditos tienen cara de angelitos ahorita. Y hermano, te lo digo así, todos pareciéramos que nos vamos con el Señor. Pero ¿será así? Porque mira, toda la apariencia o el cascarón que nosotros vemos, no lo ve el Señor. Mira, nosotros vemos ahorita caras, vemos apariencias, vemos rostros, pero el Señor ve el corazón que tenemos cada uno de nosotros. ¿Sí o no, hermano? Y la apariencia es todo, nos vamos. Si viniera hoy o sonara la trompeta final, dijéramos, nos vamos todos ahorita. Pero el Señor no nos va a llevar por apariencia. El Señor nos va a llevar por el corazón. Mira, el versículo 12. Tú lo estás leyendo conmigo. El versículo 12, hermano. Dice así, ¿no? Los hijos de Elí eran hombres impíos, los hijos del pastor, los hijos del líder, del encargado de la obra de Silo. Eran impíos. ¿Cómo puede ser, hermano, que Elí haya ganado mucha gente, predicado a mucha gente? Pero ¿cómo puede ser que su casa se estaba desmoronando por pedazos? Puede haber 2 personalidades en Elí. Puede ver que Elí tanto se desgastó dentro del pueblo que se olvidó que ganar o se olvidó de evangelizar dentro de su misma casa. ¿Cómo puede ser que sus propios hijos, la Biblia lo describa como impíos y como que no tenían conocimiento de Jehová? ¿Cómo puede ser, hermano, que la Biblia describa a los hombres del sacerdote, a los hijos del sacerdote? La Biblia los está describiendo como personas que no eran dignas delante del Señor, impías. ¿Y qué más dice? Y no tenían conocimiento de Dios. ¿Cómo la Biblia lo describe a estas personas de esa manera? ¿Cómo la Biblia nos puede describir a nosotros siendo personas que conocemos o no conocemos a Dios? Hermano, mira, los hijos de Elí crecieron viendo a Elí yendo al templo. Crecieron viendo a Elí predicar. ¿Cuántos sermones habrán visto predicar a su padre? ¿Cuántos sermones, cuántas enseñanzas habrá predicado Elí? ¿Cuántas enseñanzas Elí habrá hecho, hermano, dentro del pueblo, dentro de la casa? ¿Cuántas enseñanzas, cuántos sermones, cuántos mensajes los hijos de Elí vieron predicar a su padre? Pero aún así dice la Biblia que eran impíos. ¿Tú crees que, por ejemplo, te lo digo de esta manera, tú crees que mi hijo, porque yo desde que mi hijo nació, yo predico la palabra de Dios? ¿No crees que me ha visto en tantos lugares? Me ha visto predicar en muchos lugares, en muchos escenarios. Me ha visto predicar en diferentes lugares, pero que él no conozca a Dios sería lo último. Hermano, mira lo que está diciendo la palabra. ¿Quieres que continuemos un poco y entrando un poco a profundidad dentro de esta palabra? ¿Tú has visto personas que dicen en la iglesia somos algo y fuera de la iglesia no somos las mismas personas que estamos aquí en la iglesia? ¿Será cierto eso, hermano? ¿Será bueno que tú acá seas algo y fuera de la iglesia seas otro tipo de persona? Mira, aquí todos tranquilos, nadie dice nada. Afuera engañas a la pareja,
fornicas, adulteras, haces lo que tú quieres y aparentemente tú estás bien. Es como yo como padre le diga a mi hijo, yo quiero que tú seas una buena persona, yo quiero que tú crezcas, yo quiero que tú estudies, yo quiero que tú seas una persona de respeto, pero cuando tú llegas a casa mareado, ¿respetas tu casa? ¿Cómo yo le puedo decir a mi hijo que sea tranquilo, que sea una persona respetable, si cuando yo llego borracho a casa ni yo mismo respeto mi casa? Ni yo mismo soy capaz de respetar mi casa. ¿Cómo puede ser que yo exija respeto si ni yo mismo soy capaz de poder respetar el lugar que Dios me ha dado, que es la familia, que es mi casa? Porque cuando tú llegas mareado, cuando tú llegas drogado, cuando tú llegas en mal estado, estás respetando o estás faltándole el respeto a tu familia y a la casa que Dios te ha dado. No sé si tú me estás entendiendo. Yo no sé, pero mira, si tú no eres capaz de respetarte a ti mismo, de autovalorarte a ti mismo, entonces ¿cómo vamos a pedir que los demás nos tengan respeto o nos valoren lo que nosotros somos? Por eso, mira, compartiendo esta palabra y analizando esta palabra, dice que Elí conocía al Señor, tenía un conocimiento, pero cómo su casa se estaba cayendo por pedazos. Los hijos de Elí, hermano, eran rebeldes, eran, hermano, malos delante de la presencia del Señor. No estaban haciendo lo correcto. Por eso dice la palabra, como el sacerdote del lugar, del pueblo, tenía conocimiento de Dios, predicaba de Dios, pero sus propios hijos no conocían nada de Dios. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser que nos preocupemos en ganar el mundo y nuestra casa se está destruyendo a pedazos? ¿Estamos acá? Amén. ¿Cuántos queremos de repente, Señor, mándame a Alemania, mándame a Italia, a Francia, mándame a tal lugar, España, a Perú, mándame a Brasil, mándame a predicar? Pero no somos capaces de ganar a nuestra familia con nuestro testimonio, con el ejemplo que nosotros tenemos. ¿Sabes por qué? Porque quizás nosotros no tenemos el conocimiento de cómo tú eres, pero en casa sí te conocen tus hijos, conocen los que viven contigo cómo tú eres y saben de qué pie cojeas. ¿Estamos aquí o no, hermano? ¿Sí? Los que están dentro de tu casa saben de qué pie tú cojeas. Tus hijos saben si oras, tus hijos saben si lees la Biblia, tus hijos saben si tú temes al Señor, tus hijos saben esas cosas. Las personas que viven contigo, que te rodean, saben qué tipo de creyente, qué tipo de persona eres, porque tú puedes estar dentro de una congregación, puedes estar dentro de una iglesia, puedes estar dentro, hermano, de un tabernáculo, de una sinagoga, como se llamaba en ese tiempo, hermano. Tú puedes estar dentro de un templo, pero puede que no conozcas nada de Dios. Porque mira, los hijos de Elí, ¿tú crees que no iban al templo? Hermano Manuel, hermana Sara, ¿y ustedes creen que los hijos de Elí no iban al templo? Yo creo que sí. Pero no conocían a Dios. Entonces tú estás viniendo al templo. ¿Cuántos están viniendo al templo? Amén. Estás conociendo al pastor Rodolfo, estás conociendo al pastor Lalo y a los hermanos que están a tu alrededor, pero posiblemente no conoces nada de Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Pero posiblemente no conoces nada de Dios. ¿Por qué, hermano? Te lo voy a decir esto. Los hijos de Elí asistían al templo, iban al templo, se congregaban, estaban ahí con el papá, veían al papá, hermano, hacer los sacrificios, veían al papá hacer todo, hermano, pero aún así dice la Biblia. ¿Cómo lo describe la Biblia? A nosotros como padres nos gustaría que un día una persona describa así a nuestros hijos, si la misma Biblia los está describiendo como impíos. ¿Y qué más dice? Y sin conocimiento de Dios. Una persona que conoce a Dios, su vida es transformada. Su vida es diferente. Mira, te comento algo. En la semana que ha pasado, tenía un sentir, no sé, me sentí, hermano. Yo creo que las personas que conocen de Dios me van a entender. Me sentí, hermano, como que un vacío aquí en el corazón. Me sentía que necesitaba encontrar algo, ¿sabes? Y no eran euros, no eran monedas, no era dinero. Te lo digo así. Y yo le digo a veces, no importa si ganas 10,000, 20,000, pero cuando tú sientes ese vacío, el dinero no te lo va a llenar. Y no importa que te den 1,000,000 de euros, no te lo va a llenar cuando tú sientes esas cosas.
Y estaba un día escuchando una alabanza, porque mi tío me dejó pintando unas cosas. Y me puse a escuchar alabanzas porque estaba solo. Y que sentí en mi corazón algo que me ardía, que me quemaba aquí dentro. Y decía, Señor, ¿qué es? Algo, ¿qué es? Y lo sentía así, de esa manera. Y de repente viene una voz, hermano, así. Y yo estaba así, como que concentrado pintando. Y ahí en el almacén viene una voz así fuerte, hermano, que me dijo, pastor de pastores. Así, hermano, mira, pastor de pastores. Y ardía más el corazón. Ardía más mi corazón, así, pastor de pastores. Y yo no lo entendí, hermano. Cuando yo no entendí eso, lo que dije es, voy a ayunar. No entiendo esto. Voy a ayunar. Y pongo en el grupo de mis hermanos, en el grupo de mi familia, pongo en el grupo que hemos hecho los hermanos. Mira, aquí está mi hermano Marcos, aquí está mi hermano Santiago, mi hermano Manuel, que son hermanos míos de sangre, no solo en Cristo, sino que son hermanos míos en sangre. Y a mí me alegraría, yo digo, ellos, que sean personas, de repente, como decíamos ayer, de lo vil y menospreciado, Dios lo levante. Aleluya. ¿No? ¿Qué no se habló de Manuel? ¿Qué no se habló de Marcos? ¿Qué no se habló de Santiago? Y de lo vil y menospreciado, que todos fueran, hermano, Dios los levante y los glorifique para que vean que hay un Dios que cambia, que transforma. ¿Sí o no, hermano? Y como yo ayer esa palabra ardía dentro de mí y decía, yo voy a ayunar. Y entonces ayer sábado, yo puse el día viernes en el grupo, le digo, ¿ustedes conocen un lugar donde poder ayunar? Porque yo sentí esa necesidad de ayunar, yo quería ayunar y lo iba a hacer solo. Ayunar, dije, voy a ir a ayunar, pero ustedes conocen un lugar a donde yo pueda ir a ayunar. O sea, puede ser un monte, un lugar lejos de acá donde yo quiero ayunar. Y sabes, cuando pongo eso en el grupo, ellos me dicen, nosotros también queremos ir. No, nosotros también queremos ir, nosotros también queremos estar. No, hermanos, se comenzaron a inscribir todos mis hermanos. Nicole ahorita no está acá. Todos mis hermanos que tengo acá se comenzaron a inscribir para ir a un ayuno. ¿Tú crees que eso no alegra el corazón, no solamente de Dios, sino de este servidor que está delante de ustedes cuando sus hermanos conozcan al Señor? Amén. Oye, hermano, mira, y nos fuimos ayer sábado, de repente donde otras personas digan, no, pero sábado es para estar acá o para hacer la familia. Yo dije, no, ¿cuántos no extrañan estar con Dios? ¿Cuántos no tienen ese tiempo, esa intimidad de pasar tiempo con Dios, de buscarlo, de hacerse una costumbre de buscar al Señor? Oye, hermano, mira, y nos estábamos yendo al ayuno y ayunando, hermano, ayunando, estábamos camino. Y de repente mira el corazón, a veces nosotros pasamos desapercibido estas cosas. Pero estábamos yendo por el camino y de repente vemos un carro en medio de la pista. Y botado en medio de la pista, el carro, el coche, pues ustedes lo dicen, el coche. Botado dentro de la pista, sí. Y mi hermano Marco dice, creo que se ha malogrado ese carro. ¿No? Creo que se ha malogrado. Y mira, regresa de donde estamos y a ver, voy a ver. Y fue y le dijo, ¿le puedo ayudar en algo? Y el carro estaba malogrado y era una señora con su carro malogrado en medio de la pista. Y mis hermanos empujando en medio de la pista el carro, estacionándolo a un lado. Vienen los policías y le dijeron, no, estamos haciendo un bien, estamos ayudando acá. Y hermano, mire el corazón, que a veces muchos pasamos desapercibidos, cosas tan pequeñas. Pero nosotros mostramos a Dios en las cosas que nosotros hacemos. Nuestra vida, hermano, no se trata simplemente de predicar bonito, de enseñar bonito o cantar bonito, sino vivir todo lo que nosotros hablamos. Porque si no, solamente es hipocresía de venir y sentarnos acá, venir y ser personas que no vivimos el Evangelio. Subimos al monte, estuvimos desde las 7 de la mañana, salimos de acá caminando, 7 y tantos, comenzamos a caminar, a subir, a ayunar. Hermano, mira cómo era el enemigo, que de repente subimos por el camino, todo bien, pero al regresar los vientos habían tumbado 3 árboles y nos habían clausurado el pase. No teníamos cómo regresar. Estaba clausurado el pase con 3 árboles que el viento había tumbado. ¿Te das cuenta cómo el enemigo se levanta cuando uno quiere buscar de Dios?
Y mira, buscando esas cosas, anhelando, buscar tener, hermano, un conocimiento pleno de Dios. Porque mira, vamos a ver otro caso parecido a lo que estamos leyendo. Elí conocía a Dios, pero ¿por qué sus hijos no? Elí tenía un conocimiento de quién era Dios, pero ¿por qué sus hijos no? No. Miren, hermano, yo contigo leyendo esto, nos vamos a poder dar cuenta que simplemente tenemos un accionar a veces complicado delante del Señor. Pero mira, Primera de Samuel, estamos en Primera de Samuel, el capítulo 2, ¿no? Primera de Samuel, el capítulo 2, el versículo 12, que estábamos leyendo ahí, Primera de Samuel, el capítulo 2, el versículo 12, mira, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Qué la palabra del Señor nos habla a nosotros? Mira, dice la palabra del Señor, el pecado de los hijos de Elí, ¿no? Elí, ¿quién era? Era el sacerdote del pueblo. Era, como decir hoy en día, el pastor del pueblo, el pastor de Vilafranca. Y Elí era el pastor de Silo, un pueblo llamado Silo. Era el sacerdote, el encargado de la casa de Jehová de Silo, ¿no? Y Elí era un predicador, Elí enseñaba, motivaba, estaba atendiendo todos los percances que había en el pueblo. Elí era un hombre de Dios, hermano. Elí era un hombre de Dios. Pero aquí vengo la pregunta que te digo. Mira, los hijos de Elí veían predicar a su papá. Hermano, Elí, ¿cuántos sermones no se habrá dado y los hijos escuchándolo? No. Hermano, Elí de repente predicaba, hacía sacrificios, hacía holocausto como se hacía en ese tiempo, y los hijos lo escuchaban. Los hijos miraban a su papá ir a la iglesia, e incluso te aseguro y te digo que los hijos también iban a la iglesia y asistieron y congregaron un tiempo con su papá. Pero ¿qué dice el versículo 12 que tú estabas leyendo conmigo? El versículo 12 dice, los hijos de Elí, mira, los hijos que habían escuchado a su papá predicar, hablar, ir a la iglesia, ir al templo. ¿Qué dice? Los hijos de Elí eran hombres, ¿cómo hombres qué? Impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo puede ser que los hijos del pastor de ese tiempo, llamado Elí, el sacerdote Elí, que ha predicado a muchos, que enseñaba a muchos, que enseñó a todo el pueblo, cómo puede ser posible ahora que los hijos del sacerdote no conozcan a Jehová? Porque mira cómo lo describe la Biblia lo describe y dice, los hijos de Elí, el sacerdote de ese pueblo, los hijos de Elí eran impíos. Impíos es una persona que no conoce de Dios. Y dice, eran impíos, ¿y qué más dice? Y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, ¿qué conocían los hijos de Elí? Conocían la congregación, conocían el templo, conocían el lugar donde asistían, conocían las sillas, conocían a los hermanos, pero no conocían al dueño de la iglesia, no conocían al Señor de la iglesia, no conocían al Dios de este lugar. Por eso miren, hermanos, ¿cómo puede ser posible que Elí se haya desgastado toda su vida enseñando a todo un pueblo, pero que sus propios hijos no conocían a Jehová? Su propia familia, sus propios hijos no tenían ningún conocimiento de Jehová. Mira, voy a tocarte otro punto acá. Puede ser que Elí llevaba doble vida. En la iglesia era una persona y en casa era otra persona. Porque ¿cómo puede ser posible, hermano, y como lo describe la Biblia, que los hijos de Elí eran impíos? ¿Cómo puede ser que los hijos del sacerdote, que lo vieron, que los motiva, porque siempre decía la escritura que los hijos continuaban el linaje de papá, o sea, los hijos de Elí tenían que continuar con el sacerdocio? ¿Era así o no era así? Los hijos de Elí tenían que continuar con el sacerdocio. Pero ¿cómo personas impías y que no tienen conocimiento de Dios pueden continuar con un sacerdocio? Miren, diciendo así, el libro de Éxodo, el capítulo 5, miren, el libro de Éxodo, el capítulo 5, te estamos diciendo, hermano, los hijos de Elí no conocían al Señor. El libro de Éxodo, el capítulo 5, pero Samuel, es Samuel la palabra que hoy nos estamos enfocando. ¿Sabes por qué?
Porque hay personas que vienen a la iglesia y llevan doble vida. Porque conoce la congregación, conoce al pastor Rodolfo, conoce al pastor Lalo, conoce al hermano Manuel, conoce al hermano Fernandinho, pero no conoce a Dios. Porque una persona que conoce a Dios, hasta cuando habla se le nota. Cuando una persona conoce a Dios, hasta cómo se comporta se le nota. Yo le decía ayer a una persona así en reunión conversando, decía, si tú tuvieras que calificar a cada cristiano que nos conocemos, del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías? Si tuviéramos que calificarnos entre nosotros, ¿qué nota nos pondríamos? Están delante de Faraón y le dicen a Faraón, deja ir a mi pueblo. Dice el Señor, dice Dios, que deje salir a mi pueblo, a su pueblo del Señor. Ya habían pasado los 400 años que Dios había dicho en profecía que iban a estar esclavos en Egipto, eso lo sabemos, ¿cierto? Ya habían pasado los 400 años que ellos estaban cautivos en Egipto. Ahora, ya como pasados los 400 años, porque pasaron más de 400 años, ahora Dios levanta a Moisés y le dice a Moisés, anda delante de Faraón y dile a Faraón, ¿no?, que deje salir a mi pueblo. ¿Por qué? Mira, deje salir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ahora viene la respuesta de Faraón. Y esta respuesta quiero tenerlo contigo. Vamos al versículo 2. Mira, dice el versículo 2. Y Faraón respondió. Mira, Faraón respondió. ¿Qué respondió Faraón? Dilo tú. ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Mira lo que responde Faraón. Faraón responde algo que es normal para él y normal para cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Viene Moisés, viene Aarón y le dicen a Faraón que Faraón tenía conocimiento de quién era Dios. ¿Qué le fue enseñado a Faraón a adorar siempre? Las imágenes de Egipto. Ellos no tenían el conocimiento de quién era Jehová. Faraón no tenía otros dioses fuera de Egipto, solamente eran los dioses de Egipto que él adoró, que aprendió a adorar toda su vida. Ahora vemos, hermano, que viene Moisés y Aarón y le dicen, mira, dice Jehová, que dejes mi pueblo salir a celebrarme fiesta en el desierto. Ahora la pregunta es, Faraón hace algo y dice, ¿quién es Jehová? ¿Y por qué dice quién es Jehová? Porque no conoce. ¿Por qué? No lo conoce. No lo conocía. Y como no lo conocía, ¿qué puedo hacer yo? ¿Por qué tengo que hacerle caso a alguien que no conoce? ¿Por qué tengo que hacer caso a alguien que no conozco? Por eso, mira, cuando no conoces a Dios, por eso no haces caso a las escrituras que están escritas dentro de la palabra. Aleluya. Toda persona que no conoce a Dios no va a saber un cambio en su vida. Porque mira, de Elí no lo podemos perdonar. Entre comillas, digámoslo así. ¿Por qué no lo podemos perdonar a Elí? Porque era el sacerdote, porque era el pastor. Pero a Faraón, yo soy malo, yo soy así porque no conozco a Dios. Y lo dice Faraón. Faraón dice, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Y como no conozco a Jehová me drogo, y como no conozco a Jehová fumo, y como no conozco a Jehová engaño a mi pareja, engaño a alguien porque no conozco a Jehová. Porque si yo conociera a Jehová en mi vida habría temor y habría reverencia y habría respeto, porque no me ve el pastor, no me ven los hermanos, pero los ojos de Jehová me ven en todo lugar y todo lo que hago, el Señor me está viendo todo lo que yo hago. ¿Sí o no, hermano? Porque necesitamos gente que no solamente se fije lo que el pastor mira, sino que necesitamos gente que se dé cuenta que más de lo que el pastor mira, Dios te está mirando en todo lugar y está viendo todo lo que haces. Eso necesitamos entender. Pero mira, quiero seguir contigo. ¿Seguimos? ¿Sí? Amén. Oye, hermano, mira, vemos a Elí, ¿cómo lo describe la Biblia a sus hijos? ¿Y qué más? Pero era una persona conocedora de Dios. Pero Faraón no conocía a Jehová. Por eso era así. Dile al que está a tu lado, por eso era así. Y ahora entiendo por qué eres así. Porque no conoces a Jehová.
Aleluya. ¿Sí o no, hermano? Aleluya. Ahora entiendo, míralo a los ojos y está tu esposa, ahora entiendo por qué eres así, ¿no? Porque no tenemos el conocimiento de quién es Jehová. Oiga, hermano, yo digo, si tuviéramos un mínimo concepto, así como un día Jacob tuvo un sueño y él dijo, no me había dado cuenta que esto es casa de Jehová. Y él que dijo, cuán temible, cuán temible es estar delante de la presencia del Señor. Oiga, hermano, yo te digo, a veces nosotros decimos, hay que entrar a la presencia de Dios. Y cuando entras a la presencia de Dios, ¿qué es lo primero que te imaginas? Ángeles volando por acá, querubines, serafines. Eso es lo primero que te imaginas. Cuando te dicen, vamos a entrar a la presencia de Dios, ¿qué es lo primero que te imaginas? No te imaginas ángeles por acá, el Señor sentado en su trono. Es lo primero que nos imaginamos cuando decimos, vamos a entrar a la presencia de Jehová. ¿Sí o no, hermano? Es lo primero que nos imaginamos. Pero no te imaginas, hermano, cuán santo es aquel Dios que te ha llamado. Cuán santo es Dios para poder cambiar nuestra vida. Hermano, necesitamos acercarnos a Dios. Aleluya. Necesitamos volvernos a Dios. Amén. Necesitas darle el primer lugar de tu vida a Dios, hermano. Amén. Necesitas que, mira lo que te digo así, iglesia, despierta tú que duermes. Amén. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero nosotros hacemos todo al revés. Buscamos primero las añadiduras y después el reino. Aleluya, gloria. ¿Sí o no, hermano? Amén. ¿Buscamos primero el reino? No, buscamos primero todas las añadiduras. Porque dentro del plan de buscar el reino está tu prosperidad, está el dinero, está la economía, está la salud, está, hermano, todo dentro de las añadiduras. Aleluya. Pero lo primero que nosotros buscamos es las añadiduras y luego el reino de Dios. Mira, continúo contigo. El faraón no conocía a Dios. ¿Y qué dijo él? Como no conozco a Dios, por eso me comporto así. Por eso soy malo, porque no conozco a Dios. Por eso soy así, por eso soy chismoso, por eso soy pleitista, por eso soy amargado, por eso soy resentido. ¿Sabes por qué soy así, hermano? Porque no conozco a Dios. Entonces, ¿por qué eres así? Porque no conoces a Dios. Aleluya. Cristo vive, hermano. Mira, Efesios 5, rapidito nada más, hermano. Yo hoy Efesios 5. ¿Cómo eran los hijos de Eli? Aún yendo a la iglesia, hermano, eso es lo más triste, la más triste noticia es, aún yendo a la iglesia, ¿cómo eran? Y no conocían a Dios. Eso hay que meterlo acá. Hermano, ¿los hijos de Eli iban a la iglesia? Sí. Iban a la iglesia. Oiga, hermano, los hijos de Eli, hermano, eran como la Biblia lo dice, impíos y no conocían aún yendo a la iglesia. O sea, puede ser que haya gente en medio de nosotros que esté infiltrada y que no conozcan al Señor. Disculpen esa expresión, ¿no? Sin conocer a Dios, puede ser que sí. Mira lo que dice Efesios, el capítulo 5 de Efesios, el capítulo 8. Mira lo que dice, hermano, Efesios 5, el versículo 8. ¿Sí? Si lo encuentras, hermano, a ver, dime amén. Amén. Efesios 5, el capítulo, el versículo 8, dice, porque en otro tiempo que eras, a ver, diga al que está a tu lado, eras el tiempo pasado, eras. ¿Qué está resaltando? Que eras. Pero dile, pero yo sigo viendo que eres.
¿no? A veces salimos del culto lo primero a pelear, a discutir, llegamos a casa y le decimos a los hijos, mira, no has barrido, mira, no has lavado los platos, mira esto. Y a veces la hija te puede preguntar, mamá, ¿de dónde vienes? De la iglesia, no parece, ¿no? Porque lo primero que llegamos es a gritar, ¿cierto? A pelear, a contender, no hablar, y hablamos en esto y aquello, hermano, pero las cosas como son. Por eso dice Efesios, mira, el versículo 5 dice, antes eras, ¿en tiempo? ¿En tiempo? Porque éramos antes, si no conocíamos a Dios, pero si no conocemos aún vamos a seguir siendo así. Mira lo que dice el 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, ¿no? Mas ahora sois, ¿qué dice? Luz. ¿Y cómo debes andar? ¿Cómo debes andar? Y lo estamos haciendo. Mira, yo te digo así, si el Señor no está en el primer lugar en tu vida, las órdenes de factores están mal. Si Dios no es el primero en tu vida, estás mal. O estamos mal. Si Dios no es el primero en nosotros. Mira, lo que dice acá la palabra en el versículo 8 que estaba leyendo contigo, dice, antes, en otro tiempo, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de conocer a Cristo, ¿vivíamos en qué? ¿Cómo vivíamos? En tinieblas. ¿Sí o no, hermano? Mas ahora sois luz en el Señor. Eres luz ahora en el Señor. Amén. Ustedes no han leído, hermano, en el libro de San Juan, el capítulo 8, donde dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué va a pasar con la verdad? Mira, estás conociendo la verdad. ¿Te está libertando? Porque hay muchas personas que conocen la verdad, pero aún conociendo la verdad no son libres. Entonces ese versículo no se cumpliría. Porque no dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Sí o no, hermano? Es lo que dice la palabra. Entonces, ¿por qué hay gente que se le predica la verdad, se le habla la verdad, y sale y comienza a hacer su vida como si no hubiera conocido la verdad? ¿Por qué? Mira, continúo contigo leyendo. Yo vamos a llegar a un bonito fin y quiero darme un tiempito para terminar en esto, hermano, bien. Mira, ¿por qué? Porque podemos conocer esta calle, este local, podemos conocer a los hermanos, podemos conocer al pastor, pero puede que si tu vida aún no está cambiando, ¿cuántos meses llevan acá ustedes? ¿4, 5, 6? ¿Cuántos meses llevan congregándose aquí en este tiempo? Y van a decir, no, todavía tengo que tener 10 años para comenzar a notar frutos. No, se puede comenzar, hermano, desde el primer día que nosotros nos arrepentimos. ¿Sí o no, hermano? El tiempo que ustedes llevan, hermano, hay gente que ame a Dios en este lugar, hay gente arrepentida de corazón dentro de este lugar. O a veces solamente nos arrepentimos para que nos vean o ser vistos, y no solamente, hermano, porque queramos agradar a Dios. Mira lo que dice el versículo 9, y con esto, hermano, continuamos, y dame un tiempito más, dice, porque el fruto del Espíritu, porque, mira, ahora tú que eres luz, ¿qué tienes que tener? Mira lo que dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Justicia y verdad. Hay frutos en ti. Antes era así, no conocía a Dios. Pero ahora yo que conozco a Dios, mi vida tiene que ser diferente. Mi familia, mi casa, mi entorno tiene que ser diferente. Enseñémoslos a los nuestros a amar a Dios, más que amar el dinero, más que amar lo que poseemos. Oiga, hermano, mira, terremotos, rumores de guerras, lo estamos viendo. Incluso, mira, no te perjudiques o no tengas tanto temor en esas cosas que digan. Pero incluso se está levantando la apostasía. Mira, me mandaron un video de Perú, de una mujer, pastora, dice ella, bueno, que el Señor lo vea. Hermano, dice ella, que ahora hay un cuarto Dios, ¿no? Que ya no es la Trinidad, sino que toda la Trinidad ha sido creada por el Elohim, ¿no? Y Elohim no es Dios. El Elohim ha creado todo. El Elohim ha creado al Padre, ha creado al Hijo y ha creado al Espíritu Santo. Y todavía dice, ¿me entendieron?
hermano, de esa manera se está levantando muy fuerte dentro de la iglesia. Y la iglesia hoy en día no sabe ni en quién creer. ¿Sabes por qué? Porque no conocemos al que nos ha llamado. No conocemos a Dios. Por eso estamos un tiempo y nos vamos, porque nunca lo conociste. Por eso, hermano, nosotros podemos ver que hay gente que pasa de turismo por acá, por las congregaciones, por la iglesia, y se van porque nunca lo conocieron. Porque aquel que conoce a Dios y se enamora de Dios podrá tener caídas, podremos tener resbalones, pero de eso nos levantamos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cierto, hermano? Mira, continúa conmigo en el versículo 10, dice, comprobando en todo momento lo que es agradable al Señor. Compruébalo, hermano, todo lo que es agradable al Señor. Lo que estamos haciendo, como estamos, ¿estaremos agradando a Dios? Yo como pastor estoy agradando a Dios. Mi tío como pastor estará agradando a Dios. Mi tía, los encargados de acá estarán agradando a Dios. Así como eres, estarás agradando a Dios. Aleluya. No, pero un vasito, una copita no tiene nada que ver, hermano. Seamos temerosos en todo lugar donde vayamos. Amén. Los ojos de Dios te ven en todo lugar. Mira, y continúa conmigo, porque el tiempo nos va a ganar y no quiero eso. Dice, y no participéis, dice, mira, no participes, hermano, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, no participes en las cosas del diablo. No participes en las cosas de las tinieblas. ¿Qué es participar en las cosas de las tinieblas? Tomarte una cervecita, ¿será participar en las cosas de las tinieblas? Estar en adulterio, fornicación, ¿será participar en las cosas de las tinieblas? Hermano, voy a tomarme un tiempito y te explico esto, y con esto yo voy a terminar. Pero si con esto nuestra mentalidad no cambia y nuestro corazón sigue duro, eso no es normal en un creyente. Que un creyente tenga un corazón duro, no sensible, eso no es normal. Necesitamos la ayuda del Señor. No es normal que un corazón sea tan duro estando dentro de una congregación y ser tan necios. No es normal. Mira lo que dice el versículo 12, hermano, porque vergonzoso es aún, mira lo que dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. A ver, dile al que está a tu lado, ¿qué haces en secreto? Es vergonzoso hablar de lo que tú haces. Aleluya. Es vergonzoso hablar de lo que haces en secreto. Y tú dices, el pastor no lo sabe, menos mal que nadie se entera. Pero acuérdate que hay alguien allá arriba que todo lo ve. Es vergonzoso hablar lo que haces en secreto. Oye, hermano, mira, estábamos hablando que los hijos de Eli estaban dentro de una congregación, pero ¿cómo estaban? Estaban perdidos. Estaban perdidos. Perdidos, hermanos, sin rumbo, sin dirección. Ellos ni siquiera sabían lo que hacían. ¿Habrá gente así? Miren, con esto termino. En el libro de Jeremías, vamos al libro de Jeremías. Y en el libro de Jeremías, no conoces a Dios. El libro de Jeremías, el capítulo 13, y con esto yo termino. 13 de Jeremías, mira, ¿conoces al Señor? A ver, pregúntale al que está al lado, dile, ¿conoces al Señor? No aparece. ¿Conoces al Señor? No aparece. No aparece. Hoy, ¿cómo debemos andar? Dice, ahora que ustedes son luz, anden como hijos de luz. Pero parece que te estás apagando. A ver, dile que está, pero parece que te estás apagando. ¿No? Algo pasa porque la energía siempre va a ser la misma, ¿no? Algo está pasando. Nosotros podemos ser el foco, podemos ser el fluorescente, no sé cómo lo llaman acá. ¿Y qué es lo que, hermano, se está pasando? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo?
Mira, toma mi atención 5 minutos en este libro. Jeremías 13. Hace unos años atrás lo pude estudiar este libro. Y en estos años atrás tuve una definición global de este libro. Y entiéndelo de esta manera. Mira, te lo voy a explicar de esta manera, hermano. Desde ya 18 años interpretando una escritura, y mira esta interpretación. El libro de Jeremías, el capítulo 13, dice de título, ¿qué dice de título? Para ver si lo encontraste. La señal del cinto podrido. ¿La señal de qué? El cinto podrido. ¿Sí? ¿Y por qué, pastor? ¿Qué tiene que ver eso hoy acá? Vamos viendo gente que está dentro de la congregación, gente que está dentro de una congregación, hermano. Así como los hijos de Eli. ¿Dónde estaban los hijos de Eli? En la congregación, pero ¿cómo estaban? Perdidos. Pocas palabras. ¿Y tú cómo estás dentro de la iglesia? ¿Con rumbo o sin rumbo? Dios nos llamó a estar de gloria, ¿sí? De gloria en gloria, ¿sí? O sea, ¿qué dice Dios? Que vayamos mejorando, ¿no? Mira lo que dice Jeremías 13, y con esto vamos terminando. Hermano, dice así: así me dijo Jehová. Habla Jeremías. Recibe esta palabra. Mira, yo quisiera que todos prestemos atención en estos versículos, nada más. Y con este versículo yo ya nos despedimos del culto. Con esto cerramos la iglesia y todo ya y nos vamos, ¿no? Mira, dice así: así dice Jehová. Mira, me dijo Jehová, dice Jeremías: ve y cómprate un cinto de lino, y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. ¿Sí? Primer punto, ¿qué le mandaron a comprar a Jeremías? Un cinto de lino fino, ¿no? Y dice, y no lo metas en agua. No te olvides que le mandaron a comprar a Jeremías un cinto de lino. Acuérdate, lino. Le mandaron a comprar lino. Vamos a esto. El 2. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Mira lo que dice: y lo puse sobre mis lomos. El 3. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová, diciendo: toma el cinto que compraste. El cinto, el lino, estamos hablando del lino que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates. ¿Cuál era el Éufrates? El río más grande que había en Israel, que pasaba por 4 países. ¿Sí? Éufrates. Dice así: y escóndelo allá en la hendidura, en la abertura o en un pequeño hueco que encuentres en una peña. ¿No? Mira lo que le está diciendo Dios a Jeremías. Pastor, ¿qué es lo que tiene que haber esto? Vamos a explicarlo después, pero vamos a ver las órdenes que le da Dios a Jeremías. Mira, primero, compra el lino, ahora cíñelo sobre tu lomo. Se lo ciñó, y ahora le dice: vete al Éufrates, y en el Éufrates le dice: busca una hendidura, una pequeña abertura donde puedas poner el lino, esconderlo ahí, el lino. Vamos a seguir leyéndolo. Y escóndelo ahí en una peña el lino, ¿no? El 5, fui pues y lo escondí junto al Éufrates, lo escondí como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates, y toma de ahí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto, ¿qué había pasado con el cinto? Se había perdido. ¿Qué había pasado con el cinto? Se había perdido. Grábalo eso. ¿Qué había pasado? Se había perdido. Para ninguna cosa servía. Para ninguna cosa era bueno, ya no servía. El 8. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá
y la mucha soberbia. ¿De quién? Jerusalén. ¿Qué dice el versículo que continúa el 10? Este pueblo malo, que no tiene bien sus palabras, que hablan las inclinaciones de su corazón, y que van en pos de dioses ajenos para servirles. Que para postrarse ante ellos vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? Déjame te lo explico y con esto termino. Hermano, si tú vas a la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el capítulo 4, no nos da el tiempo para leerlo todo, pero en el capítulo 3, en el capítulo 4, cuando Dios habla de llevar a su pueblo, Dios primero dice y nos compara a nosotros, la iglesia, como lino. ¿Qué dice que somos nosotros? Lino fino, ¿no? Y eso lo dice el Señor. Dice que nosotros somos lino fino. Dile al que está a tu lado, eres lino fino. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí? Y así nos compara el Señor. Primer punto, dice que le dijo a Jeremías, anda y compra lino. ¿Sí? Ahí estamos bien. Entendido, claro y específico. Entonces le dice a Jeremías, anda y compra lino. ¿Quién nos compró a nosotros? Cristo. ¿Y nos hizo lino? Lino. Ahí estamos bien. ¿Entendido? Bien entendido. Ahora, ¿por qué le dice ahora? Mira, el lino que has comprado, cíñelo sobre tus lomos. Unidad. Cíñelo sobre tus lomos. Y se ciñó Jeremías. Y ahora Dios le dice, ese mismo cinto, ese mismo lino que has comprado, anda y ponlo en una peña. Y según el libro de Éxodo, hermano, 17, ¿quién es la peña? La peña de Cristo. Según Éxodo 17, la peña de Oreb es Cristo, la peña es Cristo, ¿no? Entonces le dice, ve y deja el lino, ¿en dónde lo tenía que dejar? En la peña. Y dura. En Cristo, en la peña, en Cristo, ¿no? ¿Quién es el lino? Nosotros. ¿Y estamos en quién? En Cristo. En Cristo, ¿sí? Estamos en Cristo, estamos dentro de la peña, somos el lino que estamos en Cristo. Ahí esa es la orden que recibe Jeremías. Ahora dice, después de varios días, o sea, después de un tiempo, Dios le dice, ve y busca el lino. ¿Y cómo estaba el lino? Podrido. Pero ¿cómo se puede podrir si estaba en la peña? ¿Cómo se puede podrir si estaba en Cristo? ¿Cómo el lino se puede echar a perder si estaba en Cristo? ¿Cómo nos podemos echar a perder? ¿Cómo te puedes podrir estando en Cristo? Porque dice el versículo 10, dice el versículo 9, ¿por qué? Porque no escucharon. Mira lo que dice, y dice así, anda, después de varios días, o sea, tú puedes estar en la iglesia y echándote a perder. Tú puedes estar en la peña y echándote a perder. Porque mira lo que le dice, hermano, grábate este versículo y este capítulo nos da mucha referencia a lo que es la iglesia global. Porque la iglesia global representa el lino fino. Nosotros somos el lino que estamos en una congregación, que estamos en una iglesia, que pensamos, hermano, pero no escuchamos. Aleluya. Y en vez de crecer o de ir en gloria, ¿qué dice la palabra? Mira, léelo conmigo. Yo sé que tú vas a entender esto. Después de varios días, después de un tiempo, fueron a buscar al lino. ¿Y cómo estaba el lino? ¿Cómo estaba el lino? Podrido. Y no servía. Para nada. Uy, cuidado nos pase eso. Diga el que está a tu lado, cuidado nos pase eso. Oye, hermano, Dios toca una vez, Dios te vuelve a tocar, pero hay un momento ya que Dios también te llamará necio por no escuchar la palabra de Dios. No creas todo lo que dice que Dios es amor y amor y amor, y sí lo es, y es verdad. Yo no puedo negar la eficacia del amor de Dios, pero también Dios, hermano,
llegará un momento en que va a actuar como juez. Y cuando Él actúe como juez, no habrá nadie quien pare su mano. Ayer le decía, cuando estábamos en el ayuno, le decía a mi familia que nos fuimos a ayunar ayer, les decía, hermano, mira, cómo Dios antes, en el tiempo de la ley, dice que abrió la boca a la tierra y se tragó a todo un pueblo completo. La tierra abrió su boca y se comió a todo un pueblo completo, sus animales, sus casas, su gente. No sé si tú has leído esa historia, ¿no? Lo come a todo el pueblo, todo desaparece el pueblo. Comido animales, casas, gente, comido, y dice que descendieron vivos al Seol, al infierno, descendieron vivos al Seol. Todo ese pueblo desciende vivo al Seol. ¿Te imaginas, hermano? Digo, ¿por qué? ¿Por qué el pueblo de Coré desciende vivo al Seol? Porque eran rebeldes, porque no querían oír por el pecado. Y yo digo, si volviera esos tiempos ahora, si volvieran esos tiempos ahora, hermano, de que la gente tenga un poquito de respeto a Dios. A veces la gente no sabe ni el lugar donde está parado. Y a veces pensamos que engañamos a Dios, hermano. No te engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, el hombre cosecha. ¿Sí o no, hermano? No te engañes. ¿Cuántas veces quiere que te lo diga? No te engañes. No juguemos a ser cristianos, no juguemos a ser hermanos. Necesitas un verdadero encuentro con el Dios de esta Biblia. Necesitas un verdadero encuentro con el conocimiento de Dios para que tu vida cambie. Porque mira, tú estás siendo el lino, estás en la peña, estás en Cristo, pero puede que te estés echando a perder. Porque mira, léelo conmigo, yo con esto me voy despidiendo de ustedes. Mira, dice el versículo 8, dice así, mira, porque estábamos en el 7 donde dice, me fui al Éufrates y busqué lino. ¿Y qué pasó con el lino? Así vendrá un día el Señor a buscar el lino. Y encontrará algunos linos podridos y ellos se quedarán. El Señor vendrá a buscar el lino en algún momento. Y si el lino está podrido, ellos se quedarán. Hermano, decímelo o descríbelo de esta manera esta historia. Jeremías recibe un mandato de Dios y solamente esto es una representación de cómo es el creyente dentro de la iglesia. Porque mira lo que dice el versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Y vamos, hermano. Dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no? El versículo 9. Así ha dicho Jehová, así haré podrir tu soberbia. Si todavía hay orgullo en ti, soberbia, hey, ten cuidado, te estás pudriendo. A ver, dile al que está a tu lado, ¿hay soberbia en ti? Ten cuidado, te estás pudriendo. Hay soberbia todavía, a veces hay pastores, mira, hay pastores que dicen, a mí Dios me llamó, a mí Dios me llamó. ¿Me puedes cargar mi Biblia? Porque a mí Dios me llamó, ¿no? Y como a mí Dios me llamó, a mí quieren que todos me sirvan y es al revés. Nosotros somos llamados a servir. Amén. Nosotros hemos sido llamados a servir, no que nos sirvan. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Todavía hay soberbia en ti, dice la palabra del Señor, dice el Señor. Hermano, así haré podrir tu soberbia. Todo es cascarón a veces para nosotros, hermano. Así haré podrir tu soberbia. No, yo soy más que tú, nadie acá es más que nadie. Nadie acá es más que nadie. Hermano, todos somos iguales acá. ¿Sabes qué encontré en un Proverbios? Y hasta en eso fallamos, hasta en eso pecamos. Miren, te voy a decir un Proverbios que hasta en eso pecamos. Dice la Biblia, el que hace acepción de personas, peca. Mira, el que hace acepción de personas, peca. Eso dice un Proverbios. Te digo, ¿cuántas veces hemos hecho acepción de personas? Tú sirves, tú no. Tú sí, tú no. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Y hasta en eso pecamos. ¿No? El que hace acepción de personas, peca. ¿Te das cuenta que no conocemos a Dios? Estamos dentro de acá y dice el versículo 9.
¿Cómo se encontró? Dice el cinto podrido. ¿Y qué dice la palabra? Así haré podrir tu soberbia. O sea que el Señor, para que te vuelva a su imagen y semejanza, va a hacer lo que tenga que hacer, pero la persona que eres ahora no serás más, porque el Señor no te quiere así, el Señor te quiere renovado. Por eso dice el libro de Romanos, no os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestra mente, y tenemos que renovarlo día a día. No nos conformemos a este siglo, a lo que hay, sino que hagámoslo siempre delante del Señor. Mira, que dice así el versículo 9, así haré podrir, dice el Señor, ¿no? Así dice Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Hay pastores, y discúlpemelo, así lo digo como yo también lo soy. Hay pastores que ni se saludan entre ellos, enojados entre ellos. ¿Y qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? ¿De qué somos capaces de pararnos en un púlpito a enseñar si no nos llevamos bien con el hermano que está al lado? ¿No dice el libro de Primera de Juan, el capítulo 4, que aquel que no ama no ha conocido a Dios? Aquel que no tiene amor no ha conocido a Dios. No lo ha conocido. ¿Y cómo podemos estar peleados? A veces nos encontramos con hermanos de otra congregación, de otro lugar, y no nos saludamos. Porque mi pastor está enojado con su pastor y también nosotros cargamos el luto del pastor. Ay, Dios mío. ¿No? En Perú, hermano, se ve mucho de eso, pero creo que solo en Perú. Acá no pasa esas cosas, ¿cierto? ¿O sí también? Cambia de calle. Solo se cambia la nacionalidad, pero el problema es el mismo, ¿no? ¿Por qué, hermano? ¿Y qué dice el Señor? Así haré podrir, porque aquella persona, no, mira, por si acaso, yo he escuchado pastores así, que se paran delante y dicen, por si acaso, ni vayan a ir a la iglesia tal, así les inviten, ni vayan a ir, porque el pastor está enojado conmigo, ¿no? Porque tengo resentimiento con hermanos de otro lugar. ¿Y cómo ofrendamos de esa manera? ¿Y cómo nos acercamos a Dios de esa manera? No conocemos a Dios. No conocemos a Dios. ¿No? Y cuidado, hermano, porque eso es soberbia. No saludar es soberbia. Así tú seas arquitecto, doctor, así tú seas de la NASA, pero nunca dejes de saludar. Amén. Cuidado con la soberbia. Diga al que está a tu lado, así te asciendan y ganes 3,000, 4,000 euros. Nunca pierdas la humildad. Es sencillo. ¿Sí? Sé la misma persona que cuando ganabas 10, que cuando ganabas 20, que cuando ganabas 15. Sé la misma persona. Tú conoces personas que pueden cambiar, te estás pudriendo, ¿no? Mira, y termino, hermano. Vamos terminando. Dice así. El versículo 10, léelo conmigo. Jeremías 13:10 dice, este pueblo, mira lo que dice el Señor, este pueblo, ¿qué dice? El versículo 10 dice, este pueblo malo que no quiere oír, ¿qué no quería oír? ¿Cuántos estamos así, no? ¿Qué nos dice la palabra? Hermanos, sé diferente. El martes estuvimos aquí en la iglesia y se tocó un tema acerca del dominio propio, del momento, de la nada. Salió acerca de, porque una hermana hizo una pregunta y dijo, ¿qué podemos hacer para vencer el pecado? No, así hizo la pregunta, ¿qué podemos hacer para vencer el pecado? Como que no quisiera tener esa reacción que tengo, no quisiera hacer esto. Y se habló del dominio propio, ¿no? Que dice en Timoteo, el 2 de Timoteo, el capítulo 7, dice, mas Dios no nos dio un espíritu de, sino de ¿qué? De poder, de amor y ¿qué? Y Dios nos dio ese autocontrol, pero nosotros nos dominamos. Y decía en Proverbios 16, el versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el valiente. Wow, mire esa palabra. Más bueno es para Dios el que tarda en enojarse que el valiente. ¿Y qué dice? Y mejor es aquel que se domina a sí mismo que aquel que domina toda una nación. Amén.
Mire esa palabra. Lo oímos, lo escuchamos. Solamente lo escuchan. ¿Y qué dice Dios? Pueblo malo, porque no quieren escuchar mi palabra. Así dice el versículo 10, ¿cierto? El versículo 10 dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda como ellos quieren, en las imaginaciones de su corazón. Hace lo que su corazón le dice. Pueblo malo lo llama el Señor, ¿no? Y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos vendrán a ser, dice, así. Por eso digo, el vino está hablando de ti. Dile al que está a tu lado, está hablando de nosotros. El vino somos nosotros. No, y que dice, serán como este vino, dice, serán como este cinto, que para ninguna cosa vas a servir. O sea que si no cambiamos, llegará un momento en que Dios te dirá, ya no sirves. ¿Te acuerdas cuando Jesús pasó, hermano, por la higuera y dice que tuvo hambre? Dile, Jesús tuvo hambre, ¿no? Y pasó por la higuera y quiso tomar un fruto de la higuera. Y al no hallarla, ¿qué dice que dijo? La maldijo. Y hay otro donde dice, y Jesús mandó que lo arrancaran el árbol, porque no había fruto y está estorbando. Ya no hay fruto, arránquelo y échenlo al fuego. ¿Sí le dijo o no le dijo? ¿Sí? Y cuidado te arranquen de acá. Arránquenlo y échenlo al fuego, porque para ninguna cosa es bueno. Hay que aprender a servir. Hay que aprender a ayunar. Hay que aprender a orar. ¿Tú no quisieras ver a tu iglesia diferente? ¿Sabes cómo lo vas a lograr? No con estrategias, no con planes. Lo vas a lograr con oración. Si la iglesia aprende a orar, será una iglesia donde el pecado no dure, donde no todos los miembros van a hacer lo que ellos quieren. Porque cuando una iglesia está bien, Dios revela las cosas, cómo está cada uno de los hermanos. Y eso necesitamos aquí en la iglesia. En Oasis necesitamos gente que ame a Dios, que aprenda a ayunar, que aprenda a orar, que aprenda a vigilar, que aprenda a hacer las cosas correctas. Porque dice la palabra, oyen solamente mi palabra, pero son malos. ¿Así no dice el 10? Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, vendrán a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. No sirve. Oiga, hermano, nos gustaría un día que seamos tratados de esa manera, que ya no sirvamos para nada. Se nos dice, se nos habla, hermano, y no lo hacen con un fin de repente de destruirte o decir, oye, el pastor habló de mí hoy día, creo que alguien le contó algo de mí. Hermano, esas cosas déjalo a tu imaginación. Aquí no estamos para chismes ni utilizar el púlpito para atacar a nadie. Eso no compartimos ni compartiremos nunca. El púlpito es sagrado y no se agrede o no se insulta a alguien porque tú sepas algo. Eso no se hace. ¿No? Eso no se hace nunca, pero sí tenemos un Dios que revela cosas. Y cuando tú digas, están hablando de mí, creo que el pastor se enteraba algo de mí, hermano, acuérdate que tenemos un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Y dice que no hay nada oculto bajo el sol, que en cualquier momento todo lo que haces en secreto, ¿no decía Efesios que hasta vergüenza da lo que haces en secreto? Un día saldrá todo a la luz, ¿no? Tenemos que aprender a conocer a Dios. Iglesia, tenemos que aprender a conocer a Dios. Amén. Y que la imagen o la reputación que tengamos sea diferente a la que ahora tenemos. Aleluya. Que sea diferente, que no digan, no creo que fue emoción, no que creo, pero cuando vean frutos se darán cuenta que esto no fue emoción, que esto fue direccionado, guiado, pero siempre y cuando haya frutos dentro de todos los que estamos aquí. Amén. Si no, solamente habrá sido emoción de un momento. Necesitamos conocer a Dios. Dile al que está a tu lado, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. ¿Sí o no, hermano? Amén. Miren, ya hermano, creo que pasó la 1. Discúlpeme porque todo también tiene un orden, pero vamos a ponernos de pie. Yo ya tendría más, hermano, pero bueno, lo dejamos para el martes. Vamos a orar, ya se pasó el tiempo.
todo tiene un orden, ¿no? Y sé que todo lo que está bajo el sol tiene un orden y un tiempo, ¿no? Se nos da un tiempo y el tiempo pasó. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque hoy he visto que tu pueblo ha prestado atención a los dichos de tu boca. Yo sé que con esta palabra, Padre, el corazón de ellos ya no será más duro. Que ellos entiendan y vean en el lugar donde ellos están parados. Que cuando uno conoce a Dios se da cuenta del lugar donde estamos y el temor viene a nuestras vidas. Porque queremos, Señor, que usted nos ayude a seguir discerniendo nuestra vida e ir avanzando de gloria en gloria. Reconocemos quizás en nuestro corazón y en la profundidad que no estamos poniendo en primer lugar al Señor. Iglesia Oasis, tenemos que acostumbrarnos a poner a Dios en el primer lugar. Que sea Dios quien sea el centro de este lugar, el primero en tu vida, porque acuérdate que dice la palabra, que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Padre, bendice esta congregación, que tiene poco tiempo de iniciado, pero con la palabra que están recibiendo, ayúdalos a crecer rápidamente, a llevar fruto, a poder ser personas de testimonio. Y si antes andábamos en tinieblas, ahora queremos andar en luz. Y que usted nos enseñe a andar en luz correctamente y hacer las cosas como usted quiere para nuestras vidas. Señor, ayúdanos de ir de gloria en gloria, a seguir mejorando. Hoy a través de este libro de Jeremías, Padre, he entendido que puedo estar dentro de una congregación, puedo estar dentro de la iglesia, pero echándome a perder. Por eso ayúdame, Señor, a tener un verdadero cambio, un verdadero arrepentimiento, donde a pesar gente no me pueda ver, yo seguir siendo la misma persona. Ayúdame a tener dominio propio, a controlar mi carácter, a controlar mi vida, a comprobar lo que yo soy. Señor, gracias en esta tarde ya, Padre, por los hermanos, por estas vidas que están aquí delante de usted. Bendice la vida de mi tío, dale sabiduría y entendimiento para que dirija esta obra. Sé que no es fácil, pero tampoco será imposible cuando usted muestre y revele su palabra. Señor, desata aquí en la iglesia todo y muestra, revela cómo están andando cada hermano. Porque usted, Padre, es el que conoce el corazón de cada uno de ellos. Y para que ellos vean que usted no puede ser burlado, sino que usted todo lo saca a la luz. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, a ser buenas personas, a llevar testimonio, a ser personas de bien, y ayúdanos también a poder guiar a nuestra familia a conocer al Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a poder amarte más, a poder hacer más cosas para ti. Necesitamos servirte más, Señor. Yo sé que lo vamos a lograr. Bendice a todos los que estamos aquí, mi Dios, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias por todo lo que haces, y sé que seguirás haciendo en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Miren, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Saben, hay que meditar siempre en lo que escuchamos. Yo creo que si meditamos, vamos a cambiar, vamos a ser diferentes, ¿sí? Acuérdate que también Dios te dio el dominio propio, tú también puedes controlarte, ¿sí? Que Dios nos bendiga y nos ayude a poner en obra lo que hemos escuchado. Bendiciones a todos.